La mesera defendió a una niña asustada para que no la echaran y la despidieron por hacerlo. Lo que no sabía era que el padre de la niña era un jefe de la mafia que nunca olvidaba una deuda. A la mañana siguiente, él apareció en su puerta con una oferta que no podía rechazar. El almuerzo en la Verona llegó como una ola gigante justo al mediodía. Chun limpió la mesa 5 por tercera vez en esa hora, con los dedos temblándole levemente mientras equilibraba 4 platos en el brazo izquierdo y una jarra de agua en la mano derecha. El restaurante vibraba con la clase de energía que venía del dinero viejo y los tratos nuevos, corbatas de seda, aretes de diamantes y conversaciones en voces lo bastante bajas para sonar importantes. Llevaba trabajando en la Verona 2 años, desde que su título de contabilidad resultó inútil en un mercado laboral que pedía experiencia que no tenía. La ironía no se le escapaba. Podía auditar los libros de una empresa Fortune 500, pero no podía pagar su propia renta sin las propinas de gente que no recordaría su rostro. Fue entonces cuando vio a la niña. No podía tener más de 10 años, sentada sola en la mesa 5 con las manos plegadas en su regazo como si intentara desaparecer en los cojines de terciopelo. Rizos oscuros enmarcaban un rostro demasiado serio para una niña, y sus ojos, marrón oscuro casi negros, miraban el asiento vacío frente a ella con una intensidad que le apretó el pecho. «Hola», dijo suavemente, acercándose con una sonrisa amable. «¿Estás esperando a alguien?» La niña asintió pero no habló. «Está bien. ¿Quieres un poco de agua mientras esperas?» Otro asentimiento. Ni una palabra. Terminaba de servir cuando escuchó el sonido seco de unos zapatos caros sobre el mármol. Marcus Webb, el gerente de piso, cruzaba el comedor con la expresión de un hombre que había encontrado una rata en la cocina. «Disculpa», dijo Marcus, su voz llevándose por encima de 3 mesas. «Esa mesa está reservada para clientes que pagan». Los hombros de la niña se encogieron y Chun sintió algo caliente y protector encenderse en su pecho. «Claramente está esperando a su padre», dijo manteniendo la voz firme. «No está molestando a nadie». La cara de Marcus se puso roja. Era nuevo, transferido desde la oficina corporativa hacía apenas 3 semanas, y desde entonces había hecho cambios diseñados para recordarle al personal exactamente quién mandaba. «No recuerdo haber pedido tu opinión, Chun». Se volvió hacia la niña. «Tienes que irte ahora». Los ojos de la niña se abrieron mucho y Chun vio su barbilla temblar. «Es una niña», dijo poniéndose entre ellos. «No una intrusa. Está sentada tranquila, esperando a alguien». «No hay razón para eso». «Hay toda la razón». Marcus se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro áspero. «¿Sabes cuánto cobramos por esa mesa? ¿Sabes qué tipo de clientela atendemos? No podemos tener niños al azar entrando desde la calle». Ella no entró desde la calle. «Mira su ropa». Era cierto. La niña llevaba un vestido azul marino que probablemente costaba más que un mes de salario, y sus zapatos brillaban como un espejo. «No me importa si lleva un vestido de gala», soltó Marcus. «Está sin acompañante y eso es una responsabilidad. Ahora hazte a un lado o qué». La voz vino de detrás de ellos. Tranquila y fría como el hielo en invierno. Todo el comedor quedó en silencio. No la pausa natural de una conversación, sino el silencio absoluto que ocurre cuando todos en una sala sienten que algo peligroso acaba de entrar. Se giraron. El hombre parado a un par de metros parecía esculpido en mármol y costura fina. Alto, tal vez 1,90 m, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y un rostro atractivo en la forma en que las cosas peligrosas suelen serlo. Su traje gris carbón le quedaba como una segunda piel, y sus ojos, del mismo tono marrón profundo que los de la niña, recorrieron la escena con una mirada que no se perdía nada. A su espalda, 2 hombres con trajes oscuros flanqueaban la entrada como sujetalibros. «Señor Duque», tartamudeó Marcus, y Chun vio cómo se le vaciaba el color del rostro. «Yo no sabía». «Claro».
Vittorio Duque avanzó con la seguridad de un hombre que jamás había escuchado un no. Pasó junto a Chun sin mirarla y puso una mano sobre el hombro de la niña. «Está conmigo». La niña, que Chun descubriría después se llamaba Lucía, miró a su padre con esos mismos ojos serios. Pero no sonrió ni se relajó. Si acaso, pareció encogerse aún más. «Por supuesto», dijo Marcus, su voz elevándose. «Por supuesto, señor duque. Disculpe la confusión. Si hubiera sabido que era su hija, habrías que». La voz de Vittorio seguía tranquila, pero ahora llevaba un filo que hizo que el instinto de supervivencia de Chun le gritara que se alejara. Tratarla como un ser humano. Eso no debería depender de nada. No, señor. Por supuesto que no, señor. Vittorio por fin miró a Chun y ella sintió el peso de su atención como algo físico. Estudió su rostro por un largo momento, el tiempo suficiente para que ella se diera cuenta del manchón de salsa marinara en su blusa blanca y de los cabellos sueltos escapando de su coleta. «Tú», dijo. «Señor. La defendiste». No era una pregunta, pero Chun sintió igual. No estaba haciendo nada malo. Algo cambió en su expresión, demasiado rápido para que ella pudiera identificarlo. Entonces Lucía hizo algo inesperado. Se bajó de su silla, pasó junto a su padre y se paró junto a Chun. Su mano pequeña se estiró y agarró el borde del delantal de Chun. Todo el restaurante pareció contener la respiración. Vittorio Duque miró a su hija escondiéndose detrás de una mesera en vez de acercarse a él, y algo se quebró en su expresión cuidadosamente controlada. No era enojo, era algo más profundo y más doloroso. «Lucía», dijo suavemente. «Ven aquí». La niña no se movió. «Está bien», murmuró Chun, tocando con delicadeza el hombro de Lucía. «Deberías ir con tu papá». Lucía la miró con ojos llenos de demasiada tristeza para una niña de 10 años, luego caminó lentamente hacia su padre, pero siguió mirando hacia atrás a Chun. Vittorio lo notó. Notaba todo. «Marcus», dijo Vittorio, sin dejar de mirar a su hija. «¿Vas a disculparte con mi hija?» «Sí, señor». «Por supuesto». Marcus casi tropezó consigo mismo. «Lo siento mucho, señorita». «No quise». «¿Y con ella?» Marcus parpadeó. «Señor». «Con la mesera». «Discúlpate con ella también». Chun sintió todas las miradas del restaurante clavarse en ella. «No es necesario», dijo rápido. «Sí lo es». La mandíbula de Marcus se tensó, pero se volvió hacia Chun. «Me disculpo por mi tono». Las palabras sonaron forzadas y vacías, pero Vittorio asintió una vez. Guiando a Lucía de vuelta a su silla, uno de sus hombres apareció de inmediato con los menús. Cuando Chun se dio la vuelta para irse, escuchó a Lucía decir algo a su padre. No pudo entender las palabras, pero escuchó claramente la respuesta de él. «Lo sé, cariño. Lo sé». Sintió los ojos de Vittorio siguiéndola hasta la cocina, y no pudo sacudirse la sensación de que algo había cambiado, aunque no sabía qué ni cuánto le costaría. La llamada llegó a las 9:47 de la noche, justo cuando Chun contaba sus propinas en la sala de descanso del personal. «Chun, oficina del gerente». «Ahora». Levantó la vista y encontró a Derek, el supervisor nocturno, parado en la puerta con una expresión que le dijo todo lo que necesitaba saber. Los otros meseros no la miraron a los ojos. El estómago se le hundió. El pasillo angosto se sintió como una marcha hacia la muerte. A través de la ventanita de la puerta de la oficina, vio a Marcus sentado tras el escritorio con alguien más, una mujer con un traje gris acero que Chun nunca había visto. «Siéntese, señorita Chun», dijo la mujer antes de que Chun cerrara la puerta. «Soy Karen Westbrook, gerente regional del grupo de restaurantes Duque. Estuve revisando el incidente de hoy». La boca de Chun se secó. «El incidente donde evité que un gerente echara a una niña».
El incidente donde ignoró instrucciones directas de su gerente de piso e hizo una escena frente a clientes valiosos. La voz de Karen era firme, clínica. El señor Webb presentó una queja formal por insubordinación. Insubordinación. Chun sintió el calor subiéndole por el pecho. Él iba a echar a la hija del señor duque. Yo estaba protegiendo. Usted estaba sobrepasándose, interrumpió Marcus, inclinándose hacia adelante. Yo soy el gerente de piso. Usted es una mesera. La jerarquía existe por una razón. La jerarquía no incluye humillar niñas. Basta. Karen levantó una mano. Señorita Chun, revisé su expediente. Su desempeño ha sido adecuado, pero su comportamiento de hoy demuestra una preocupante falta de juicio y de respeto por la autoridad. Chun la miró fijamente. ¿Me están despidiendo por defender a una niña de 10 años? Estamos terminando su empleo por insubordinación y por no seguir instrucciones directas de la gerencia. Su último cheque será enviado a la dirección registrada. Karen deslizó una carpeta manila por el escritorio. Firme aquí. Las palabras en el formulario de despido se mezclaron unas con otras. Chun pensó en su renta que vencía en 5 días, en sus préstamos estudiantiles, en las 3 entrevistas de trabajo que no habían resultado en nada. Esto es una locura, susurró. Es política, dijo Karen con frialdad. Firme, por favor. Chun tembló al tomar la pluma. Su firma salió temblorosa y llena de rabia. Seguridad la escoltará afuera, dijo Marcus, y Chun escuchó la satisfacción en su voz. Deje su uniforme y delantal en su casillero. El aire nocturno la golpeó como una bofetada. Se quedó en la acera afuera de la Verona, sosteniendo una caja de cartón con 2 años de su vida, un par de zapatos antiderrapantes extra, una taza de café rota que alguien le había regalado en Navidad. Una foto de su abuela. El restaurante brillaba detrás de ella, cálido y dorado, lleno de gente que nunca sabría su nombre ni se enteraría de que acababa de perderlo todo por hacer lo correcto. Estúpida, murmuró, limpiándose lágrimas de rabia. Tan estúpida. Pero incluso mientras lo decía, sabía que lo haría de nuevo. La expresión en el rostro de Lucía, ese miedo, esa soledad, había sido demasiado familiar. Chun había sido esa niña asustada una vez, hacía mucho tiempo. Comenzó a caminar, con los pies adoloridos en los zapatos que habían sobrevivido un turno de 12 horas. Al otro lado de la calle, un auto negro esperaba en la acera. Chun no lo notó. No vio la ventanilla trasera ligeramente baja ni la mano pequeña presionada contra el vidrio desde dentro. Pero Vittorio Duque lo vio todo. Vio a la mesera alejarse con su caja de cartón y su orgullo herido, y vio los ojos de su hija siguiendo la figura que se alejaba. La palma de Lucía estaba abierta contra el vidrio, los dedos extendidos como si quisiera atravesarlo. Papá, susurró Lucía. Era la primera palabra que le decía en toda la noche. Está triste. Vittorio miró a su hija, la miró de verdad, y vio algo que no había visto en meses. Preocupación por alguien más. Conexión. Desde la muerte de su madre 8 meses atrás, Lucía se había encerrado en el silencio. La terapeuta dijo que era trauma que necesitaba tiempo. Pero Vittorio había visto a su hija desaparecer un poco más cada día y se había sentido impotente para detenerlo. Hoy, por primera vez, ella se había acercado a alguien. A una desconocida, una mesera que había arriesgado su trabajo para defenderla. Conduce, le dijo a su chofer en voz baja. Cuando el auto se alejó de la acera, Vittorio hizo una llamada. Marco, soy yo. No, Lucía está bien. Necesito que me envíes el archivo de personal de una de tus empleadas. Ara Chun, porque te lo estoy pidiendo. Quiero ese archivo en mi escritorio por la mañana. Colgó y miró a su hija. Ella ya no miraba por la ventana, ahora observaba sus manos entrelazadas en su regazo. De vuelta a la niña silenciosa y asustada en la que se había convertido. Ella te defendió,
dijo Vittorio suavemente. Lucía asintió. Aunque eso significara problemas para ella. Otro asentimiento. Vittorio pensó en cómo Ara se había interpuesto entre su hija y Marcus sin dudar. Sin cálculo, sin pensar en consecuencias, solo protección instintiva hacia alguien más pequeño y vulnerable. En su mundo, la gente no hacía cosas sin calcular el costo primero. La lealtad se compraba, la protección se negociaba y la bondad siempre venía con precio. Pero esa mujer, esa mesera con salsa marinara en la camisa y cansancio en los ojos, no había pedido nada, no había esperado nada, y su hija lo había visto, había respondido a eso. Papá, dijo Lucía con una voz diminuta. ¿Ella va a estar bien? Vittorio miró por la ventana a la ciudad que pasaba, llena de bordes filosos y ángulos duros. Sí, dijo tomando una decisión. Ella va a estar bien. Aún no sabía qué iba a hacer. No tenía un plan. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. La mujer que defendió a su hija no iba a sufrir por eso. No mientras él tuviera algo que decir. Y Vittorio Duque siempre tenía algo que decir. Ara despertó con 17 llamadas perdidas de su compañera de cuarto y el sonido de alguien tocando la puerta de su apartamento. Se levantó tambaleándose, aún con la ropa del día anterior, y miró por la mirilla. Un hombre con traje negro y gorra de chofer estaba en el pasillo sosteniendo un sobre color crema. Señorita Chun, llamó a través de la puerta. Tengo una entrega para usted. El primer instinto de Ara fue fingir que no estaba. En su experiencia, sobres entregados a mano a las 7 de la mañana nunca eran buenas noticias. Avisos de desalojo, citaciones legales, advertencias de cobranza. Pero la curiosidad ganó. Abrió la puerta apenas, manteniendo la cadena puesta. ¿Quién es usted? Me llamo Thomas. Trabajo para el señor Duque. El chofer levantó el sobre. Me pidió entregarle esto personalmente y esperar su respuesta. El corazón de Ara empezó a martillar. ¿Respuesta a qué? Creo que la carta lo explica todo, señorita. Ella miró el sobre como si pudiera morderla, luego quitó la cadena y lo tomó. El papel era grueso, caro, del tipo que susurraba dinero antiguo y poder. Esperaré en el auto, dijo Thomas señalando la Mercedes negra estacionada abajo. Tómese su tiempo. Cerró la puerta y volteó el sobre entre sus manos. Su nombre estaba escrito al frente con una caligrafía elegante. Señorita Ara Chun. Rompió el sello de cera, un sello real, como de una serie de época, y sacó una sola hoja. Señorita Chun. Entiendo que recientemente quedó disponible para nuevas oportunidades laborales. Me gustaría ofrecerle un puesto como auditora interna para Duque Holdings, específicamente supervisando las operaciones financieras de nuestra división de restaurantes. El salario es de 85,000 pesos anuales, más beneficios y bonos por desempeño. Su título en contabilidad de NYU y su experiencia directa en operaciones de restaurante la hacen especialmente calificada para este rol. Si está interesada, Thomas la llevará a mi oficina esta mañana para una entrevista formal. Atentamente. Vittorio Duque. Lo leyó 3 veces. $85,000. Más del doble de lo que ganaba en la Verona. Eso significaba pagos de préstamos estudiantiles, renta y dinero sobrante. Era seguridad. Pero nada tenía sentido. Tomó su teléfono y llamó a la única persona que podía tener respuestas. Su ex compañera de trabajo. Jene. Oh Dios mío, ¿estás viva?, contestó Jene. Te he estado escribiendo toda la noche. ¿Viste las noticias? ¿Qué noticias? Alguien filtró la grabación de seguridad de ayer. Tú enfrentándote a Marcus, el señor Duque entrando. Está en todas partes. La gente te llama heroína. Incluso hay un hashtag #Justice for Ara. El estómago de Ara se hundió. ¿Qué? Mejora aún más.
Despidieron a Marcus esta mañana. A Karen también. La corporación lanzó un comunicado sobre valores de la compañía o algo así. Amiga, rompiste internet. Ara se dejó caer en el sofá tratando de procesar. Jenny, necesito que seas honesta conmigo. ¿Qué sabes de Vittorio Duque? La línea quedó en silencio un momento. Solo lo que todos saben, dijo Jenny con cuidado. Es dueño de la mitad de los restaurantes de la ciudad. Su familia lleva 3 generaciones en el negocio. Y la gente no hace muchas preguntas sobre de dónde viene el dinero. ¿Quieres decir que él es? Quiero decir que es poderoso y está conectado, y tú defendiste a su hija, y ahora te está ofreciendo un trabajo. Acéptalo, Ara. Sea lo que sea que pasó ayer, te lo ganaste. Después de colgar, Ara se quedó en su pequeño apartamento mirando el sobre en su mano. Pensó en su cuenta bancaria vacía, en los correos de rechazo de empresas contables que decían que no tenía suficiente experiencia, en su abuela, que había trabajado 3 empleos para ponerla en la universidad. Diciéndole que fuera valiente. Se vistió. La oficina de Duque Holdings ocupaba los 3 pisos superiores de un edificio en el distrito financiero. Thomas la guió por un vestíbulo que parecía un museo, pasando seguridad que claramente lo reconocía, y a un elevador con espejos y molduras doradas. Al señor Duque le gusta la puntualidad, dijo Thomas mientras subían. Pero también aprecia la honestidad. Si algo le incomoda, dígalo. Las puertas se abrieron a una recepción donde una mujer de cabello plateado y postura perfecta se sentaba detrás de un escritorio de vidrio. Señorita Chun, dijo cálidamente. El señor Duque la espera. Pase. La oficina era enorme. Ventanas de piso a techo, muebles de madera oscura y arte que probablemente costaba más que una carrera universitaria. Pero lo que capturó su atención fue el hombre junto a la ventana. Vittorio Duque se veía distinto a la luz del día. Menos como un villano de película, más como un padre cansado. Su corbata estaba floja y tenía sombras bajo los ojos que sugerían que no había dormido. Señorita Chun, gracias por venir. No estoy segura de que tuviera mucha opción, dijo Ara antes de poder detenerse. Para su sorpresa, él sonrió apenas. Siempre tiene una opción. Ese es el punto. Él señaló una silla. Ara se sentó tratando de no mostrar nervios. Seré directo, dijo Vittorio. Necesito a alguien en quien pueda confiar para revisar las finanzas de la división de restaurantes. Alguien que entienda cómo funcionan desde adentro y que no tenga miedo de decirme la verdad, incluso cuando sea incómoda. ¿Por qué yo? Usted no sabe nada de mí. Sé que puso la dignidad de mi hija por encima de su propia seguridad laboral. Sé que tiene un título en contabilidad de una buena universidad, pero terminó sirviendo mesas. Y sé que es lo suficientemente inteligente para desconfiar de esta oferta. Le deslizó una carpeta. Dentro había un contrato formal. Todo claro. Salario, beneficios, descripción del puesto. Esto es legítimo, dijo él. Sin trucos ni obligaciones más allá del trabajo. Si acepta, reportará directamente a mí. Tendrá acceso completo a los registros financieros y espero completa honestidad. Ara miró el contrato, luego a él. ¿Por qué siento que me falta algo? Porque es inteligente, dijo él con calma. Esto es lo que falta. Mi hija me habló ayer por primera vez en meses. Por usted. Y eso no lo tomo a la ligera. Ara pensó en su apartamento vacío, sus tarjetas al límite, y la voz de su abuela diciéndole que a veces las oportunidades se disfrazan de riesgos. Tomó la pluma. ¿Cuándo empiezo? 3 semanas después, encontró la primera irregularidad. Estaba en su oficina revisando facturas cuando un número llamó su atención. Un pedido por $47,832 en ingredientes especiales para un restaurante en Brooklyn. La cantidad no era rara. Lo raro era que ya había visto ese número.
Abrió su hoja de cálculo y empezó a comparar. Su café se enfrió mientras seguía el hilo. Ahí estaba otra vez. $47,832. Otro proveedor. Y 3 semanas después, otro más. Monto idéntico, empresas distintas. A medida que revisaba, el patrón se hacía evidente. Durante los últimos 18 meses, unos $23 millones habían pasado por esos proveedores. Montos similares, rutas idénticas. El dinero salía hacia proveedores falsos, luego desaparecía en un banco de Delaware especializado en empresas fantasma. Y desde ahí, la pista moría. El teléfono sonó haciéndola saltar. Señorita Chun, el señor Duque desea verla en su oficina. Su boca se secó. Ahora, sí, por favor. El camino hacia la oficina de Vittorio se sintió más largo de lo usual. Su mente corría por todas las posibilidades. ¿Acaso él sabía que ella estaba investigando esto? ¿Estaba a punto de ser despedida otra vez por hacer demasiadas preguntas? Pero cuando entró en su oficina, Vittorio estaba de pie junto a su hija. Lucía estaba sentada en el sofá de cuero haciendo su tarea con esa intensidad concentrada que Ara había aprendido a reconocer como su estado normal. Señorita Chun, dijo Vittorio, y había algo distinto en su voz. No era la cortesía cuidadosa que usaba siempre, era algo más genuino. Lucía quería darte las gracias. La niña levantó la mirada y por primera vez desde que se conocieron, sonrió, pequeña y tímida, pero real. Mi maestra dijo que mi ensayo fue el mejor de la clase, dijo Lucía en voz baja. Me ayudaste con la introducción la semana pasada. ¿Recuerdas? Ara sí recordaba. Se había encontrado a Lucía en la cafetería del edificio, luchando con una tarea sobre el valor del coraje. Hablaron 20 minutos sobre lo que realmente significaba la valentía. Eso fue todo tuyo, dijo Ara con suavidad. Yo solo hago preguntas. Haces las preguntas correctas, respondió Lucía, y luego miró a su padre. ¿Puedo enseñarle la nota? Por supuesto. Mientras Lucía buscaba en su mochila, Vittorio se acercó. Ha estado diferente desde que empezaste a trabajar aquí, dijo en voz baja. Más ella misma. Yo también, respondió Ara en silencio. Vittorio asintió. Pero no te llamé por eso. Has estado trabajando en la auditoría de la división de restaurantes por 3 semanas. ¿Encontraste algo inusual? La pregunta la golpeó como agua fría. Lo miró. De verdad lo miró. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero sus ojos estaban afilados. Observando su reacción. Era una prueba. Podía mentir. Podía decir que todo se veía bien y conservar su trabajo bien pagado y su oficina cómoda. Pero Vittorio Duque la había contratado precisamente porque decía la verdad cuando era peligroso. Sí, dijo simplemente. Encontré algo. Su expresión no cambió, pero ella vio cómo sus hombros se tensaban apenas. Continúa. Aquí no, dijo Ara, mirando a Lucía. Y no ahora, pero sí. Hay un patrón en las facturas que no tiene sentido. Dinero moviéndose a través de empresas fantasma. Vittorio la observó durante un largo momento. Luego asintió una vez. Mi oficina mañana en la mañana, 7 en punto. Trae todo lo que encontraste. ¿Debería preocuparme?, preguntó antes de poder detenerse. Algo que parecía respeto cruzó por su rostro. Estás siendo honesta conmigo sobre mi propio negocio. La mayoría no tendría ese valor. Probablemente porque quieren conservar sus trabajos, dijo Ara. Y yo no. Ella pensó en ello. Quiero conservar mi integridad más. Bien, dijo Vittorio. Porque lo que estoy a punto de pedirte requiere ambas cosas. Lucía apareció al lado de su padre, sosteniendo un papel con una brillante ahí arriba. Es maravilloso, dijo Ara, forzando calidez en su voz a pesar de la ansiedad revolviéndose en su estómago.
Mientras salía de la oficina, escuchó a Lucía susurrar a su padre. Me gusta ella, papá. No finge. Lo sé, cariño, respondió Vittorio. Por eso la contraté. Esa noche, Ara se sentó en su apartamento con su laptop abierta, mirando las hojas de cálculo que había reunido. 23 millones de dólares era demasiado dinero para lavar a través de proveedores falsos. Suficiente para significar problemas serios para quien estuviera detrás. Y a la mañana siguiente iba a entrar a la oficina de Vittorio Duque y decirle que alguien dentro de su organización le estaba robando. Pensó en los rumores que había escuchado sobre su familia, en las advertencias cuidadosamente formuladas de Jenny, en los hombres que esperaban en autos negros y nunca sonreían. Luego pensó en el ensayo de Lucía sobre el coraje y en la manera en que Vittorio había mirado a su hija con ese amor desesperado. Integridad, murmuró, cerrando su laptop. Abuela, espero que supieras de qué hablabas. Intentó dormir, pero se quedó mirando el techo, preguntándose si acababa de tomar la decisión más inteligente de su vida. O la última. Llegó a la oficina de Vittorio a las 6:55 de la mañana, llevando una carpeta de cuero llena de impresiones, hojas de cálculo y 3 memorias con cada pieza de evidencia que había reunido. El área de recepción estaba vacía excepto por Thomas, quien al parecer había pasado de chofer a seguridad matutina. Él la está esperando, dijo Thomas, señalando las puertas de la oficina. Advertencia, ya lleva 4 expresos. Va a ser una mañana intensa. Adentro, Vittorio estaba de pie frente a las ventanas que daban a la ciudad, de espaldas a ella. Otro hombre estaba sentado en una de las sillas de cuero, mayor, quizás 60, con cabello gris acero y la clase de rostro que había visto demasiado y no olvidaba nada. Señorita Chun, dijo Vittorio sin darse la vuelta. Él es Frank Moretti. Maneja seguridad e investigaciones internas para mi organización. Frank se levantó y le ofreció la mano. Su agarre era firme, profesional. Señorita Chun, he escuchado cosas buenas. ¿Debería estar nerviosa porque seguridad está aquí?, preguntó Ara, dejando su carpeta sobre el escritorio. Depende, dijo Frank con una leve sonrisa. ¿Está a punto de decirnos algo que nos ponga nerviosos? Probablemente. Vittorio finalmente se dio la vuelta. Parecía no haber dormido, ya con la corbata floja a pesar de la hora, las mangas enrolladas. Muéstranos lo que encontraste. Ara abrió su carpeta y extendió los documentos sobre su escritorio como evidencia en una escena del crimen. En los últimos 18 meses, aproximadamente 23 millones de dólares han sido pagados a 3 compañías proveedoras, Castellano Food Imports, Meridian Premium Supplies y Verde Gourmet Distributors. Señaló las secciones resaltadas. Nombres distintos, direcciones distintas, pero mira los números de ruta. Todos llevan al mismo banco en Delaware. Frank se inclinó hacia adelante, estudiando los papeles. Empresas fantasma, eso parece. Pero aquí es donde se pone interesante. Estos pagos están perfectamente sincronizados. Ocurren justo después de grandes depósitos en efectivo de los restaurantes, ingresos de fin de semana, temporadas altas, eventos privados. Alguien está observando el dinero entrar y lo está desviando de inmediato. ¿Cuánto por transacción?, preguntó Vittorio, su voz peligrosamente tranquila. Varía. A veces 47,000, a veces 63. Una vez 100,000 exactos. Las cantidades cambian, pero el patrón no. Los fines de semana de alto volumen significan pagos más altos. Frank tomó una de las facturas, examinándola de cerca. Parecen legítimas. Encabezado correcto, identificación fiscal, todo. Lo son, dijo Ara. Esa es la genialidad. Esas empresas existen en papel. Están registradas. Tienen cuentas bancarias. Declaran impuestos. Pero si miras lo que supuestamente venden, sacó otro documento. Castellano afirma importar trufas italianas.
pero los restaurantes que proveen no sirven trufas. Meridian se especializa en carne wagyu japonesa, pero 2 de sus restaurantes clientes son de mariscos. Los productos no coinciden con los negocios. La mandíbula de Vittorio se endureció. Alguien creó toda una infraestructura de lavado dentro de mi propio grupo de restaurantes. No solo la creó, dijo Ara con cuidado. Alguien con acceso alto. Estos pagos tienen códigos de aprobación ejecutiva. Están pasando por canales legítimos con autorización correcta. Frank y Vittorio intercambiaron una mirada que hizo que la temperatura en la sala bajara 10 grados. ¿Quién tiene autoridad ejecutiva de aprobación en la división de restaurantes?, preguntó Frank. La expresión de Vittorio se endureció. Solo 3 personas. Yo, mi directora financiera y mi primo Marco. Tu directora financiera es Sarah Chun, dijo Frank leyendo su teléfono. 12 años contigo. Maneja las grandes operaciones. Nada sospechoso en su historial. Y Marco dirige las operaciones diarias de los restaurantes, añadió Vittorio. Es familia. Ara vio emociones cruzar por su rostro. Incredulidad, ira y algo que parecía dolor. Necesito estar seguro, dijo Vittorio en voz baja. No acuso a la familia a la ligera. Frank ya estaba en su teléfono. Dame 2 horas. Revisaré las finanzas personales de Marco, registros de viaje, todo. Mientras Frank hacía llamadas en la esquina, Vittorio se dejó caer pesadamente en su silla. Por un momento no parecía un empresario poderoso ni un hombre peligroso. Parecía agotado. Mi tío metió a Marco en el negocio cuando tenía 22, dijo Vittorio casi para sí mismo. Le enseñé todo. Cuando mi padre murió, Marco se paró junto a mí en el funeral y juró lealtad. Lo siento, dijo Ara, y lo decía en serio. No lo sientas. Si tienes razón y me está robando, necesito saberlo. La miró. ¿Qué te hizo traerme esto? Pudiste haberlo ignorado, mantener la cabeza baja. No soy así. No, coincidió Vittorio. No lo eres, y por eso te creo. Frank regresó 40 minutos después con una tableta y una expresión que lo confirmaba todo. Marco Duque compró una casa en las Caimán hace 6 meses. Pagó en efectivo. 3 millones. Frank deslizó la pantalla. Ha estado haciendo viajes regulares a Atlantic City, reuniéndose con conocidos asociados de la familia Castellano. Las manos de Vittorio se cerraron en puño sobre el escritorio. Hay más, continuó Frank con gravedad. Hace 2 semanas, Marco cenó con el mismo Vincent Castellano. Mi fuente dice que discutían oportunidades de negocio. Luego, hace 3 días, transfirió la propiedad de 2 restaurantes, L. Verona y Casabianca, a su nombre personal, fuera de Duque Holdings. Los está vendiendo, dijo Ara de pronto. Ese es el objetivo final. No solo está lavando dinero. Se está posicionando para vender piezas de tu imperio a un rival. Vittorio se levantó y caminó hacia las ventanas. La luz de la mañana proyectaba su sombra larga sobre el piso. El incidente en L. Verona, dijo en voz baja. Cuando el gerente de Marco intentó humillar a mi hija frente a las cámaras, eso no fue un accidente, ¿verdad? Frank negó. La grabación de seguridad se filtró a 3 medios en 1 hora. Alguien quería que esa historia se difundiera. Quería que te vieras débil, como si no pudieras proteger ni a tu propia hija en tu propio restaurante. Me estaba preparando una trampa, dijo Vittorio, su voz fría como el invierno, haciéndome ver incompetente para que las otras familias cuestionaran mi autoridad y estuvieran más dispuestas a negociar con él. Ara sintió hielo recorrerle la espalda. Había tropezado con algo mucho más grande y peligroso que fraude contable. ¿Qué hacemos?, preguntó. Vittorio se volvió hacia ellos y Ara vio algo cambiar en su expresión. La emoción cedió paso al cálculo. El dolor cedió a la estrategia. Lo probamos, dijo. Y luego lo terminamos.
La sala de guerra, como la llamaba Frank, era en realidad una sala de conferencias en el piso 16 que Vittorio había despejado por completo excepto por una mesa enorme. 3 computadoras y una pantalla montada en la pared que mostraba la red financiera de Marco. Ara llevaba 6 días trabajando con Vittorio sin parar, a menudo hasta medianoche, rastreando cada transacción y construyendo un caso imposible de refutar. Había esperado que él fuera exigente, quizá incluso cruel. En cambio, descubrió que él era meticuloso, paciente y sorprendentemente dispuesto a admitir cuando no entendía algo. Explícame esto otra vez, dijo Vittorio, inclinándose sobre su hombro para estudiar la pantalla. Pasaban de las 10 de la noche y su corbata había desaparecido horas antes. La estructura de la LLC, como oculta la propiedad. Ella la creó como muñecas rusas. Marco creó Verde Gourmet, pero pertenece a otra empresa llamada Adriatic Holdings. Y Adriatic pertenece a una tercera compañía registrada en las Caimán. Cada capa hace más difícil rastrear todo hasta él. Pero tú lo rastreaste porque sabía qué buscar. Y porque dudó porque quien armó esto se volvió flojo con las fechas. Mira, señaló varias entradas. Las 3 empresas fantasma fueron registradas el mismo día por el mismo servicio de incorporación. Eso es descuidado. Si vas a construir un imperio falso, escalonas las cosas. Lo haces parecer orgánico. Vittorio estudió la pantalla, luego sonrió. No la expresión cuidadosa y controlada que mostraba al mundo, sino algo genuino. Habría sido una criminal aterradora. Lo tomaré como un cumplido. Lo era. Sus ojos se encontraron y por un momento olvidaron las hojas de cálculo y las empresas fantasma. Luego el teléfono de Victoriao vibró, rompiendo el hechizo. Es la escuela de Lucía, dijo mirando la pantalla. Necesito atender esto. Salió y ella escuchó su voz en el pasillo transformarse de inmediato en algo más suave. No, todavía estoy en el trabajo. Lo sé. Lo siento. Sí, prometo leer contigo mañana por la noche. Cuando regresó, parecía culpable. Ha estado preguntando por ti, dijo. Quiere saber si estás comiendo bien. Al parecer, le preocupa que estemos trabajando demasiado. Tiene 10 años. Debería preocuparse por las tareas, no por nosotros. Ha tenido que madurar más rápido de lo que debía. Victoriao se sentó frente a ella y el cansancio en su rostro se hizo visible de repente. Su madre murió en un accidente de carro hace 8 meses. Un conductor ebrio se pasó un semáforo. Lo siento mucho. Lucía estaba en el carro. Lo vio todo. Él se frotó los ojos. La terapeuta dice que tiene culpa de sobreviviente. Por eso dejó de hablar un tiempo. Ella piensa que debería haber muerto en lugar de su madre. El pecho de Ara se apretó. Eso no es, yo lo sé, pero saber algo y sentirlo son cosas distintas. Él la miró. Tú eres la primera persona con la que se ha abierto. Ni la terapeuta, ni yo, ni su abuela. Tú. No estoy haciendo nada especial. No la tratas como si estuviera rota. Todos los demás lo hacen. Usan voces suaves y palabras cuidadosas como si fuera de vidrio, pero tú solo hablas con ella de tareas, libros y cosas normales. Quizá eso es lo que necesita, dijo en voz baja. Sentirse normal otra vez. Trabajaron en silencio por un rato. Los únicos sonidos eran el tecleo y el crujido ocasional de papeles. Cerca de la medianoche, ella bostezó tan fuerte que le crujió la mandíbula. Vete a casa, dijo Victoriao. Podemos terminar esto mañana. Ayer te quedaste dormida en tu escritorio. Tuve que despertarte. Fue una siesta estratégica de poder. Él realmente se rió. Una risa auténtica que le cambió la cara por completo. Eres terrible cuidándote, dice el hombre que tomó café en las 3 comidas de hoy. Tocado. Él se levantó y se estiró, y ella trató de no notar cómo la camisa se tensaba en sus hombros. Vamos,
haré que Thomas te lleve a casa. ¿Puedo tomar el metro a medianoche? Absolutamente no. Soy una mujer adulta, señor Duque. He tomado el metro a medianoche por años. Ya no lo harás. Su tono no dejó espacio para discusión. Y llámame Vittorio. Hemos trabajado juntos todas las noches por una semana. Creo que ya pasamos formalidades. En el elevador, ella sintió el cansancio caerle encima de golpe. Se apoyó en la pared y Victoriao le entregó un saco. Estás temblando. Dices eso mucho cuando no es verdad. Ella se envolvió con el saco. Olía a colonia cara y a café. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Porque me estás ayudando a salvar mi negocio. Y porque él dudó, eligiendo sus palabras. Porque Lucía habla de ti en la cena. Me dijo ayer que le explicaste el interés compuesto usando dulces. Al parecer, le hizo todo el sentido. Estaba tratando de entender su cuenta de ahorro. La mayoría de los adultos no pueden explicar el interés compuesto a una niña de 10 años. Tú lo convertiste en un juego. Las puertas del elevador se abrieron al vestíbulo. Thomas esperaba junto a un sedán negro. Gracias, dijo Ella, devolviéndole el saco. Por el aventón y por confiarme todo esto. Gracias por no salir corriendo gritando cuando descubriste que mi primo estaba cometiendo fraude. Victoria le abrió la puerta del carro. Descansa, mañana empezamos a armar la presentación para la junta de accionistas. Eso es en 3 semanas, lo que significa que tenemos 3 semanas para que esto quede perfecto. Marco no puede sospechar nada. Mientras el carro avanzaba, ella miró hacia atrás y vio a Vittorio aún de pie bajo las luces del edificio, con las manos en los bolsillos, mirando hasta que desapareció de vista. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Lucía dice que tienes que desayunar mañana. Probablemente tiene razón. Ella sonrió y guardó el número, luego apoyó la cabeza en la ventana y vio la ciudad hacerse borrosa. Estaba ayudando a un tal vez jefe a derribar a su primo corrupto, conectando con su hija traumatizada y posiblemente desarrollando sentimientos por un hombre cuyo mundo no se parecía en nada al suyo. Su abuela habría llamado a esto problemas. Pero de alguna manera, sentía que por primera vez en años estaba exactamente donde debía estar. El sobre llegó un martes por la mañana, deslizado bajo la puerta de la oficina de Victoria antes de que llegara nadie más. Ella aún no lo sabía. Estaba 3 pisos abajo, cruzando los gastos de viaje de Marco con los retiros en efectivo de las empresas fantasma, armando la línea de tiempo que lo expondría en la junta en 2 semanas. Acababa de resaltar otra transacción sospechosa cuando su teléfono sonó. Mi oficina ahora. La voz de Victoria estaba fría, plana, nada como la calidez a la que se había acostumbrado en las últimas 3 semanas. Su estómago cayó. El camino a su oficina se sintió como una pesadilla. Cuando entró, Frank ya estaba ahí, con los brazos cruzados. Victoria estaba detrás de su escritorio y sobre este había documentos que nunca había visto, libros contables con su firma, transferencias bancarias bajo su autorización, comunicaciones entre ella y alguien llamado V. Castellano. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz apenas audible. Dímelo tú, dijo Vittorio, con un tono que podía congelar fuego. Frank levantó uno de los documentos. Estos libros muestran que has estado enviando pagos a Verde Gourmet con tus credenciales de empleada. Las transferencias muestran dinero moviéndose de Duque Holdings a una cuenta registrada a tu nombre. Y estos correos, levantó páginas impresas. Estos correos muestran que has estado en contacto con Vincent Castellano por 6 semanas. Eso es imposible. Nunca tu firma digital está en cada página, interrumpió Frank. Tu inicio de sesión, tus códigos de autorización. Sintió que la habitación se inclinaba. Alguien falsificó esto. Es Marco. Sabe que lo estamos investigando, así que está intentando. Marco me trajo esto esta mañana,
dijo Octorio en voz baja, junto con un discurso muy preocupado sobre contratar extraños demasiado rápido. Sobre cómo te acercaste a él hace 3 meses preguntando por vacantes en la división de restaurantes. Hace 3 meses yo ni siquiera sabía quién eras hace 3 meses. Hay un registro del correo desde tu cuenta personal. Entonces alguien hackeó mi cuenta. Victoriao, sabes que esto no es real. Hemos trabajado juntos todas las noches por semanas. ¿Has visto lo que encontré? Lo que encontraste pudo haber sido una trampa, dijo Frank. Poner evidencia falsa contra Marco mientras en realidad eres tú quien roba. Una distracción clásica. Ella miró a Octorio, buscando en su rostro algún signo de que le creyera. Pero su expresión era de piedra. Mis asesores recomiendan que dé un ejemplo, dijo en voz baja. Alguien me roba, especialmente alguien en quien confiaba. Hay expectativas sobre cómo respondo. Las palabras colgaron en el aire como una amenaza. Tú no crees esto, dijo ella, con la voz temblando. No puedes creer esto. Muéstrame por qué no debería. Era un salvavidas y ella lo tomó. Las firmas, dijo rápido. Déjame ver las firmas de esos libros. Frank dudó, mirando a Victoriao, quien asintió una vez. Él le pasó los documentos. Ella los estudió, con las manos temblando. Entonces lo vio. Mira las fechas, dijo señalando. Este libro se supone que es del 15 de julio, pero mira la marca de tiempo en la esquina. Dice que el documento fue creado el 20 de octubre, hace 4 días. Puede ser cuando lo escanearon, dijo Frank. Entonces revisa los metadatos del archivo original. Si estos son libros reales de julio, la fecha de creación debe coincidir. Si fueron hechos la semana pasada, ella miró a Octorio. Entonces alguien creó evidencia falsa y la antedató. Frank sacó su teléfono. Haré que revisen los metadatos y los correos. Ella siguió tomando impulso. Dijiste que muestran que contacté a Vincent Castellano, pero nunca había oído ese nombre antes de esta investigación. Revisa mi cuenta real de correo. La verdadera, no la que sea que alguien inventó. Revisa mis registros telefónicos. Si he estado comunicándome con esta persona, debería haber rastros por todos lados, no solo copias impresas convenientes. La cuenta bancaria a tu nombre, insistió Frank. ¿Cómo explicas eso? No lo hago porque no la abrí, pero te puedo decir cómo probar que es falsa. Las cuentas bancarias requieren verificación de identidad en persona o documentos notarizados. Ordena los registros del banco. Revisa si la firma coincide con la mía. Revisa si hay cámaras de seguridad de mí abriendo la cuenta. Estaba respirando fuerte, la adrenalina corriendo por sus venas. Todo lo que me muestras es papel, copias digitales. Nada que requiera que yo esté físicamente en algún lugar o haga algo en persona. Eso no es coincidencia. Es porque quien falsificó esto no podía falsificar esas cosas. Victoria se recostó en su silla, estudiándola. El silencio se extendió eternamente. Frank, dijo al fin, haz las llamadas, jefe. Ahora. Frank salió y Victoria se quedó sola con ella. ¿Lo sabías?, dijo en voz baja. Sabías que esto era falso, lo sospechaba. Entonces, ¿por qué? Ella entendió, me estabas poniendo a prueba. Querías ver si entraría en pánico, si huiría o me quebraría, o necesitabas saber quién eres, interrumpió Victoriao. Se levantó y caminó hacia la ventana. Marco no solo creó estos documentos. Me dijo que has estado haciendo preguntas sobre mi familia, sobre el negocio viejo. Dijo que planeabas ir al FBI. Eso es una locura. Lo es. Eres una civil. Te metiste sin querer en algo peligroso. Sería lógico que quisieras protección, que buscaras un trato. La ira de Ara estalló. Pude haber ido al FBI la primera semana. Pude haber tomado lo que encontré y marcharme limpia,
pero no lo hice porque confiaste en mí y yo no traiciono a la gente que confía en mí. Victorio se dio la vuelta para mirarla. Marco está desesperándose. Estas falsificaciones están descuidadas. Hechas a toda prisa. Eso significa que sabe que estamos cerca. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, Victorio recogió los documentos falsificados y caminó hacia la chimenea en la esquina de su oficina. Les prendió fuego, viéndolos encogerse y ennegrecerse. Ahora vas a probar todo lo que acabas de decir. Me muestras las marcas de tiempo, los metadatos, los registros bancarios. Demuestras que estas son falsificaciones. Y si no puedo, él sostuvo su mirada a través de las llamas. Podrás, porque eres brillante y honesta y no te quiebras bajo presión. Las comisuras de su boca se alzaron apenas. Necesitaba saberlo con certeza. Ahora lo sé. Lara debería haberse enojado. Debería haberse marchado y no volver jamás. En cambio, entendió. En el mundo de Victorio, la confianza no se daba. Se ponía a prueba, se demostraba, se forjaba en fuego. Necesitaré acceso a todo, dijo ella. Y un abogado para pedir una citación de esos registros bancarios. Tendrás lo que necesites. Y Victorio, ella esperó hasta que él la miró. No vuelvas a ponerme a prueba así. La próxima vez, solo pídemelo. Algo que pudo ser respeto o tal vez algo más brilló fugaz en sus ojos. Trato hecho. Tomó 6 horas desmantelar las falsificaciones de Marco. Trabajó con el equipo de TI de Victorio, extrayendo metadatos de cada documento. Los libros contables habían sido creados 4 días antes usando software que ni siquiera existía en julio. Los correos venían de un servidor falso en Rumanía. La cuenta bancaria usaba un número de seguro social robado, el de ella, pero solicitada antes de que siquiera empezara a trabajar en Duque Holdings. Para las 3 de la tarde, tenía una carpeta de pruebas que demostraban su inocencia. Para las 4, Frank había confirmado por sus contactos que Marco había sido visto reuniéndose con un falsificador en Queens 2 semanas antes. Para las 5, estaba exhausta, reivindicada y más enojada de lo que había estado en años. Encontró a Victorio en su oficina, de pie frente a la ventana en la postura que había aprendido a reconocer como su posición para pensar. Todo está aquí, dijo, dejando caer la carpeta sobre su escritorio con más fuerza de la necesaria. Prueba de que cada documento era fabricado. La cuenta bancaria se abrió con una identificación falsa. Los correos se enviaron desde un servidor que oculta al remitente real, incluso los libros contables. Marco usó software contable de 2024 para crear documentos supuestamente de julio de 2025. Victorio se volvió y ella vio algo en su expresión que la hizo detenerse. Tú ya sabías todo esto, ¿verdad? Sospeché que Marco estaba detrás desde el momento en que vi el sobre, admitió. El momento era demasiado conveniente, las pruebas demasiado perfectas. Entonces, ¿por qué me hiciste pasar por eso? ¿Por qué hacerme probarlo? Cruzó la habitación hasta quedar justo frente a ella. Porque Marco lo intentará de nuevo, y la próxima vez podría ser frente a la junta o a los accionistas o a alguien a quien no pueda simplemente descartar con una llamada. Necesitaba ver cómo reaccionarías bajo presión. Si te derrumbarías o pelearías. Eso no es justo. No. ¿Necesario? También sí. Su voz se suavizó. En 2 semanas, vamos a entrar a una sala llena de personas que conocen a Marco desde hace décadas. Personas que han hecho negocios con mi familia por generaciones. Vamos a acusarlo de fraude y traición. No querrán creerlo. Así que buscarán razones para dudar de nosotros, de ti especialmente. Eres una desconocida, alguien a quien contraté después de un video viral. Se cuestionarán tus motivos, cuestionarán tus pruebas. Y si muestras un solo instante de duda, Marco lo aprovechará. Ara lo entendió, pero eso no le quitó el dolor. Podrías haberme dicho eso. Podría.
Pero decirte y mostrarte son cosas diferentes, dijo Victorio mientras levantaba la carpeta que ella había armado. Esta tarde demostraste que no entras en pánico. Demostraste que puedes construir un caso sólido incluso cuando estás enojada y asustada. Y demostraste que puedes manejar lo que sea que Marco te lance. Caminó hacia la chimenea, la misma donde esa mañana había quemado las falsificaciones de Marco, y colocó los documentos falsos dentro. Mira, dijo. Ara se acercó mientras se le encendía los papeles. Estos se prendieron rápido, las llamas consumiendo las mentiras. Esto es lo que vamos a hacerle a Marco, dijo Victorio en voz baja. No con violencia, no con amenazas, solo con la verdad, quemando todo lo falso hasta que solo quede la realidad. Permanecieron uno al lado del otro, mirando el fuego. Siento haber dudado de ti, dijo él. Aunque fuera solo un instante. No dudaste de mí. Me pusiste a prueba. Hay una diferencia. La hay. Ara lo pensó. Dudar habría significado que creías las mentiras de Marco. Ponerme a prueba significaba que querías pruebas de que eran mentiras. Así que sí, hay una diferencia. Victorio sonrió. Esa sonrisa genuina que ella había visto solo unas cuantas veces. ¿Cómo tuve tanta suerte de encontrarte? No me encontraste a mí. Tu hija lo hizo. Cierto. Él sacó su teléfono y le mostró un mensaje. Papá, ¿ya le pediste disculpas? Seguro estaba asustada. Debes llevarle galletas. L. A pesar de todo, ella se rió. Te está manejando. Me ha manejado desde que tenía 3 años. Guardó el teléfono. Pero tiene razón. Te debo más que una disculpa. Pídelo. No quiero nada, de verdad. No estoy haciendo esto por recompensas ni favores. Lo hago porque es lo correcto, ella sostuvo su mirada, y porque en algún punto empecé a preocuparme por ti y por Lucía, no como mi jefe y su hija, sino como personas. El aire entre ellos se volvió denso, cargado con palabras que ninguno estaba listo para decir. Victorio rompió el momento primero. Hay algo más que debes saber sobre la reunión de accionistas. ¿Qué? Marco no irá solo. Llevará a Vincent Castellano como consultor de negocios. Va a intentar presionar la votación, hacer que parezca que la familia Castellano lo respalda a él en vez de a mí. ¿Puede hacer eso? En mi mundo, sí. La percepción lo es todo. Si parece que estoy perdiendo apoyo de las otras familias, los accionistas entrarán en pánico. Votarán para proteger sus inversiones, aunque eso signifique apoyar a Marco. La mente de Ara comenzó a correr. Entonces necesitamos más que pruebas. Necesitamos mostrar que tú sigues al mando, que apoyarte a ti es la decisión inteligente. Exacto. Y por eso necesito pedirte algo difícil. ¿Qué cosa? Victorio vaciló, y ella se dio cuenta de que jamás lo había visto dudar antes. La presentación en la reunión de accionistas. Necesito que la des tú. ¿Por qué no tú o Frank? Porque tú descubriste el fraude. Tú construiste el caso. Y más importante, él se detuvo, eres la única persona en esa sala que no tiene nada que ganar mintiendo. Los accionistas saben quién soy, lo que ha hecho mi familia. Pensarán que solo quiero eliminar a un rival. Pero tú eres independiente, creíble. Si la evidencia viene de ti, no pueden descartarla como un juego de poder familiar. Ara sintió el pánico subirle al pecho. No soy oradora. Soy contadora. Eres más que eso. Lo has demostrado una y otra vez. Él puso sus manos sobre sus hombros, dándole equilibrio. No te pediría esto si no creyera que puedes hacerlo. Lucía no confiaría en ti si no pudieras. El nombre de Lucía la estabilizó. Está bien, dijo. Lo haré. Gracias. Pero Victorio, no más pruebas.
De aquí en adelante, o confiamos completamente el uno en el otro o esto no funciona. Él extendió la mano. Confianza total. Lo prometo. Ella estrechó su mano y ninguno soltó al otro tan rápido como deberían. Afuera, el sol se ocultaba sobre la ciudad, pintándolo todo en tonos dorados y sombras. En 2 semanas, enfrentarían a Marco juntos. Pero esa noche, de pie frente al fuego con la mano de Victorio aún cálida en la suya, ella sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Tomó 6 horas desmantelar las falsificaciones de Marco. Trabajó con el equipo de TI de Victorio, extrayendo metadatos de cada documento. Los libros contables habían sido creados 4 días antes usando software que no existía en julio. Los correos venían de un servidor falso en Rumanía. La cuenta bancaria usaba un número de seguro social robado, el de ella, pero solicitado antes de que empezara a trabajar en Duque Holdings. Para las 3 de la tarde, tenía una carpeta de evidencias que demostraban su inocencia. Para las 4, Frank había confirmado que Marco se había reunido con un falsificador en Queens 2 semanas antes. Para las 5, estaba exhausta, reivindicada y más enojada que en años. Encontró a Victorio en su oficina, de pie frente a la ventana, en la postura que usaba para pensar. Todo está aquí, dijo, dejando caer la carpeta con fuerza. Prueba de que cada documento era falso. La cuenta bancaria se abrió con una identificación falsa. Los correos se enviaron desde un servidor que oculta al remitente real, incluso los libros. Marco usó software contable de 2024 para crear documentos supuestamente de julio de 2025. Victorio se volvió, y algo en su expresión la hizo detenerse. Ya sabías todo esto, ¿verdad? Sospeché de Marco desde que vi el sobre, admitió. El momento era demasiado conveniente, las pruebas demasiado pulidas. Entonces, ¿por qué me hiciste pasar por esto? ¿Por qué hacerme demostrarlo? Él cruzó la sala hasta quedar frente a ella. Porque Marco lo intentará de nuevo, y podría ser frente a la junta o los accionistas o alguien a quien no pueda borrar con una llamada. Necesitaba ver cómo reaccionabas bajo presión. Si te romperías o pelearías. Eso no es justo. No. ¿Necesario? También sí. Su voz se suavizó. En 2 semanas entraremos a una sala llena de gente que ha conocido a Marco por décadas. Gente que ha hecho negocios con mi familia por generaciones. Lo acusaremos de fraude y traición. No querrán creerlo. Así que buscarán razones para dudar de nosotros. De ti especialmente. Eres una desconocida, alguien a quien contraté después de un video viral. Cuestionarán tus motivos, cuestionarán tus pruebas. Y si muestras un segundo de duda, Marco lo usará. Ara lo entendió, pero dolía igual. Podrías haberme dicho eso. Podría. Pero decirte y mostrarte son cosas distintas, dijo Victorio levantando la carpeta. Esta tarde demostraste que no entras en pánico. Que puedes armar un caso sólido incluso estando enojada y asustada. Y demostraste que puedes manejar lo que Marco te lance. Caminó a la chimenea, donde esa mañana había quemado las falsificaciones, y dejó los documentos falsos dentro. Mira, dijo. Ara se acercó mientras se le encendía los papeles. Ellos se prendieron rápido, las llamas consumiendo las mentiras. Esto es lo que le vamos a hacer a Marco, dijo Victorio en voz baja. No con violencia, no con amenazas, solo con verdad. Quemando todo lo falso hasta que solo quede la realidad. Se quedaron parados lado a lado, mirando el fuego. Siento haber dudado de ti, dijo. Aunque fuera por un momento. No dudaste de mí. Me pusiste a prueba. Hay una diferencia. La hay. Lo pensó. Dudar habría significado que creías las mentiras de Marco. Poner a prueba significaba que querías pruebas de que eran mentiras. Así que sí, hay una diferencia. Victoria sonrió.
Esa sonrisa genuina que ella solo había visto un puñado de veces. ¿Cómo tuve tanta suerte de encontrarte? No me encontraste a mí. Tu hija lo hizo. Cierto. Él sacó su teléfono y le mostró un mensaje de texto. Papá, ¿ya le pediste perdón? Probablemente estaba asustada. Deberías traerle galletas. L. A pesar de todo, se rió. Ella te está controlando. Me ha estado controlando desde que tenía 3 años. Guardó el teléfono. Pero tiene razón. Te debo más que una disculpa. Dilo. No quiero nada. Lo digo en serio. No estoy haciendo esto por recompensas o favores. Lo estoy haciendo porque es lo correcto. Ella lo miró a los ojos y porque en algún punto empecé a preocuparme por ti y por Lucía, no como mi jefe y su hija, como personas. El aire entre ellos se sentía cargado, pesado con palabras que ninguno estaba listo para decir. Vittorio rompió el momento primero. Hay algo más que necesitas saber sobre la reunión de accionistas. ¿Qué? Marco no vendrá solo. Traerá a Vincent Castellano como consultor empresarial. Va a intentar presionar la votación. Hacer que parezca que la familia Castellano lo apoya a él en lugar de a mí. ¿Puede hacer eso? En mi mundo, sí. La percepción no es todo. Si parece que estoy perdiendo apoyo de las otras familias, los accionistas entrarán en pánico. Votarán para proteger sus inversiones, incluso si eso significa apoyar a Marco. La mente de Ara corrió. Entonces, necesitamos más que solo evidencia. Necesitamos mostrar que tú sigues al mando. Que apoyarte a ti es la decisión inteligente. Exacto. Lo cual es por lo que necesito pedirte algo difícil. ¿Qué? Vittorio dudó y ella se dio cuenta de que nunca lo había visto lucir inseguro antes la presentación en la reunión de accionistas. Necesito que tú la des. ¿Por qué no tú o Frank? Porque tú eres la que encontró el fraude. Tú eres la que construyó el caso. Y más importante, él hizo una pausa. Eres la única persona en esa sala que no tiene nada que ganar mintiendo. Los accionistas saben quién soy, lo que ha hecho mi familia. Se preguntarán si solo estoy eliminando a un rival. Pero tú, eres independiente. Creíble. Si la evidencia viene de ti, no pueden descartarla como una jugada de poder familiar. Sintió el pánico subir en su pecho. No soy oradora pública. Soy contadora. Eres más que eso. Lo has probado una y otra vez. Él puso sus manos en sus hombros, afirmándola. No te pediría esto si no creyera que puedes hacerlo. Lucía no confiaría en ti si no pudieras. La mención de Lucía la estabilizó. Está bien, dijo ella. Lo haré. Gracias. Pero Victoriao, no más pruebas. De aquí en adelante, o confiamos el uno en el otro completamente o esto no funciona. Él extendió su mano. Confianza completa. Lo prometo. Ella estrechó su mano y ninguno la soltó por más tiempo del necesario. Afuera de la ventana, el sol se estaba poniendo sobre la ciudad, pintando todo en tonos de oro y sombra. En 2 semanas, enfrentarían a Marco juntos. Pero esa noche, parada en la luz del fuego con la mano de Victoriao aún cálida en la suya, sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Los siguientes 10 días se mezclaron en una niebla de preparación. Repasó la presentación hasta que podía recitar cada número dormida. Frank la entrenó sobre cómo manejar preguntas hostiles y Victoriao le enseñó algo inesperado. Cómo leer una sala. Los números dicen la verdad, dijo una noche mientras trabajaban tarde. Pero la gente decide qué verdad quiere creer. Necesitas mirar sus caras, su lenguaje corporal. El momento en que alguien deja de hacer contacto visual, lo perdiste. Eso da miedo. Eso es negocios. Él sacó un plano de asientos para la reunión de accionistas. Estas 12 personas controlan la votación.
Marco necesita 7 para ganar. Nosotros necesitamos 7 para hundirlo. Estudió los nombres. ¿Qué hay de las otras familias? Los costos. Vincent estará ahí haciendo el papel de socio empresarial preocupado. Actuará como si solo estuviera ahí para observar, pero en realidad estará ahí para intimidar, para recordarle a todos que Marco tiene amigos poderosos. Y tú no. Victoria sonrió sombrío. Tengo algo mejor que amigos poderosos. Tengo la verdad y te tengo a ti. 3 días antes de la reunión, tuvieron un problema. Frank irrumpió en la sala de guerra sosteniendo su teléfono. Tenemos una situación. Marco acaba de presentar una contrademanda ante la Junta diciendo que lo has estado acosando, exigiendo investigaciones sobre sus finanzas personales sin causa. Eso es absurdo. Dijo ella. Todo lo que hemos hecho ha sido trabajo legítimo de auditoría. Él tiene declaraciones juradas de 3 gerentes de restaurantes diciendo que has estado haciendo preguntas inapropiadas sobre los negocios privados de Marco. Preguntas que no tienen nada que ver con tu trabajo. La expresión de Vittorio se oscureció. Él está tratando de cambiar la narrativa. Hacer que parezca que estamos en una cacería de brujas. Hay más, continuó Frank. Él está exigiendo que te retiren de la presentación. Dice que estás sesgada contra él y que tus hallazgos no pueden ser confiables. Sintió que su confianza cuidadosamente construida empezaba a romperse. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, dijo Vittorio, pero no tendrá éxito. Frank, necesito a esos gerentes en mi oficina mañana por la mañana. Averigüemos qué les prometió Marco para firmar esas declaraciones juradas. Para la tarde siguiente, tenían su respuesta. Marco les había ofrecido a cada gerente un ascenso y un bono de $20,000 para firmar declaraciones diciendo que ella había sido poco profesional. Ni siquiera sabían lo que estaban firmando. Admitió un gerente, pálido y temblando. Marco dijo que solo era documentación estándar de recursos humanos de que te estaban transfiriendo y necesitaban documentar tu historial laboral. La voz de Vittorio era hielo y el dinero. Él dijo que era un bono por desempeño. Lo juro, señor Toluca. No sabía que era para lastimar a nadie. Después de que los gerentes se fueron, ella se desplomó en su silla. Él es bueno. Le daré eso. Cada movimiento que hacemos, él tiene una contrajugada lista. No cada movimiento, dijo Victoriao pensativo. Él está reaccionando a nosotros. Eso significa que está asustado. Las personas asustadas son peligrosas. Cierto. Pero las personas asustadas también cometen errores. Él sacó su teléfono e hizo una llamada. Sara, soy yo. Necesito que le envíes a Marco la agenda preliminar para la reunión de accionistas. Sí, incluye todo porque quiero que él crea que sabe lo que viene. Él colgó y se volvió a darle a Marco exactamente lo que espera. Una presentación directa de irregularidades financieras presentada por ti con recomendaciones para revisión interna. Pero eso no es lo que realmente vamos a hacer. La agenda es carnada. Marco preparará su defensa basada en lo que piensa que vamos a presentar. Pero la verdadera presentación, Victoria sonrió. Esa va a ser muy diferente. Durante los siguientes 2 días, construyeron 2 presentaciones. La oficial, simple y administrativa, fue a la junta como estaba programado. La real, devastadora y completa, se quedó oculta. No solo vamos a mostrar fraude, explicó Victoriao mientras trabajaban. Vamos a mostrar patrón e intención. Vamos a mostrar cómo Marco construyó este plan durante 18 meses. Cómo cultivó relaciones con los costos específicamente para socavarme. Cómo cada movimiento fue diseñado para debilitar mi posición mientras fortalecía la suya, añadió ella. La diapositiva final, una línea de tiempo conectando las reuniones de Marco con Vincent Castellano a actos específicos de fraude, todo documentado con fotos que la gente de Frank había obtenido. Esto no es solo contabilidad, dijo ella.
Esta es una historia. Una historia sobre traición. Exacto. Y las historias son lo que la gente recuerda. La noche antes de la reunión, Victoriao le pidió que se uniera a él para cenar. Ella esperaba la sala de guerra o su oficina. En cambio, Thomas los llevó a un pequeño restaurante italiano en Brooklyn. Nada elegante, solo manteles de cuadros rojos y el olor a ajo y salsa de tomate. Este era el lugar favorito de mi padre, dijo Octavio mientras se sentaban. Antes del dinero, antes de que todo se complicara. Él solía traerme aquí y decirme que el poder no significa nada si te pierdes a ti mismo al obtenerlo. Suena como un hombre sabio. Lo era. También te habría gustado. Octavio le sirvió vino a ambos. Le habrías discutido sobre prácticas contables y lo habrías hecho reír. No estoy segura de si sentirme honrada o aterrada. Ambas cosas son apropiadas. Él levantó su copa a mañana, a la verdad y a las consecuencias. Ella chocó su copa contra la de él, y a no más pruebas. Y a no más pruebas, estuvo de acuerdo. Comieron en silencio cómodo por un rato. Luego Victoriao dijo en voz baja, pase lo que pase mañana, quiero que sepas que contratarte fue la mejor decisión que he tomado en años. No por la auditoría, porque me recordaste que no todos tienen una agenda, que algunas personas simplemente hacen lo correcto. Victoria, déjame terminar. Después de que mi esposa murió, dejé de confiar en cualquiera fuera de mi círculo inmediato. Construí muros, hice que todo se tratara de control y poder. Luego tú entraste en mi vida defendiendo a mi hija, sin esperar nada a cambio. Has estado haciendo eso desde entonces, sin esperar nada, dando todo. Sintió su garganta apretarse. Tú me diste una oportunidad cuando nadie más lo haría. Yo te di un trabajo. Tú me devolviste mi fe en las personas. Él tomó su mano por encima de la mesa. Mañana entraremos juntos a esa sala. Solo verdad. Eso no es como mi familia usualmente maneja la traición. Entonces tal vez es hora de una nueva forma. Tal vez lo es. Terminaron la cena y regresaron a la ciudad en silencio, las manos aún unidas en la parte trasera del auto. Mañana, todo cambiaría. Pero esa noche, tenían un momento de paz antes de la tormenta. La sala de juntas en el piso 40 de Duke Holdings estaba diseñada para intimidar. Ventanas del piso al techo miraban hacia la ciudad. Una mesa de granito negro pulido se extendía a lo largo de la sala. 20 sillas de cuero, cada una con un valor mayor que un primer auto, la rodeaban como tronos. Ella llegó temprano con Victoria y Frank preparando el equipo de presentación. Sus manos temblaron ligeramente mientras cargaba la memoria USB. No la de la agenda oficial, sino la real. Respira, dijo Octavio en voz baja, ajustándose la corbata en el reflejo de la ventana. Has hecho esto 100 veces en ensayo. Esos no eran reales. Tampoco esto de cierta manera. Es solo teatro. Teatro caro con consecuencias, pero aún teatro. Él se volvió para mirarla. Recuerda lo que te enseñé. Mira sus caras. En el momento en que veas a alguien asintiendo, ese es tu aliado. En el momento en que alguien mire hacia otro lado, presiona más. Los accionistas empezaron a entrar a las 9 en punto. Reconoció a algunos por los informes de Frank. Hombres mayores con dinero aún más viejo, mujeres de mirada afilada y joyas más afiladas, y jóvenes que intentaban aparentar que pertenecían ahí. Marco llegó a las 9:10, tarde a propósito, con Vincent Castellano a su lado. Vincent era exactamente como imaginaba, cabello plateado, traje costoso, sonrisa de tiburón. Saludó a los accionistas que importaban, rió de chistes que no eran graciosos y emanó esa amenaza casual que solo tenían los hombres que llevaban 40 años saliéndose con la suya. Marco la vio y algo en su expresión titubeó, apenas un segundo, con lo que podría haber sido preocupación. Después sonrió, pura imagen y confianza. Primo, dijo abrazando a Victoria.
Me alegra que por fin estemos atendiendo estas preocupaciones. La transparencia es tan importante. Estoy completamente de acuerdo, respondió Torio con calma. Empecemos. Tomaron asiento. Torio en la cabecera, Marco a su derecha, ella a su izquierda. Vincent Castellano se sentó 3 sillas más abajo, perfectamente ubicado para observarlo todo. El presidente de la Junta, un hombre mayor llamado Robert Chen, sin relación alguna con ella, abrió la sesión. Estamos aquí para revisar acusaciones de irregularidades financieras en la división de restaurantes, dijo. El señor Duque ha solicitado esta reunión especial para presentar los resultados de una auditoría interna. Señorita Chun, tiene la palabra. Ella se puso de pie y todas las miradas en la sala se fijaron en ella. Gracias, dijo, sorprendida de lo firme que sonaba su voz. Durante las últimas 6 semanas realicé una auditoría completa de las finanzas de la división de restaurantes. Lo que encontré fue un patrón sistemático de fraude que abarca 18 meses y un total de $23 millones. Hizo clic a la primera diapositiva, no el resumen insulso del orden falso, sino un gráfico directo mostrando dinero fluyendo de Duque Holdings a través de compañías fantasma. La sonrisa de Marco vaciló. 3 empresas proveedoras, Castellano Food Imports, Meridian Premium Supplies y Verde Gourmet Distributors, recibieron pagos regulares por bienes nunca entregados a restaurantes que nunca los ordenaron. Clic, siguiente diapositiva. Los números de ruta, todos dirigidos a la misma cuenta en Delaware. Estas compañías solo existían en papel. Fueron registradas el mismo día, por el mismo servicio, y todas llevaban a cuentas controladas por una sola persona. Dejó que ese silencio pesara. Varios accionistas se inclinaron hacia adelante. Es una acusación seria, dijo Marco, con la voz tensa. ¿Tiene pruebas? Sí. Clic, registros bancarios aparecieron en pantalla. Estas cuentas fueron abiertas usando códigos de autorización ejecutiva. Solo 3 personas tienen esos códigos en la división de restaurantes. Ella lo miró directamente. Usted, la CFO Sarah Chen y el propio señor Duque. Esto es absurdo, dijo Marco poniéndose de pie. Obviamente alguien falsificó esos códigos. Podría ser cualquiera. Podría serlo, dijo ella, de acuerdo. Excepto por esto. Clic, fotos llenaron la pantalla. Marco cenando con Vincent Castellano. Marco reuniéndose con un falsificador de documentos en Queens. Marco en un banco en las Islas Caimán. Estas fotos lo muestran reuniéndose con Vincent Castellano en 12 ocasiones durante el último año. Cada reunión ocurrió dentro de las 72 horas posteriores a un pago fraudulento. La sonrisa de Vincent se había borrado. Varios accionistas lo miraban fijamente. Reuniones de negocios, dijo Marco rápido. Perfectamente legítimas. Vincent y yo estábamos discutiendo posibles alianzas. ¿Alianzas como los 2 restaurantes que transfirió a su nombre hace 3 semanas? La voz de Torio cortó la sala como una navaja. Laona y Casabiana, ambos transferidos fuera de Duque Holdings sin aprobación de la Junta. Clic, aparecieron los documentos de transferencia. El plan era simple, continuó ella. Robar dinero usando proveedores falsos. Construir relaciones con una familia rival. Transferir propiedades valiosas a su control personal. Luego venderlas a los costos por debajo del valor a cambio de una parte de las ganancias futuras. No tiene pruebas de eso, soltó Marco. Sí las tengo. Clic, correos aparecieron en pantalla. No los falsificados que Marco intentó plantar, sino reales, de su propio servidor privado. Estos son de su cuenta personal. Discuten términos de venta con el señor Castellano. Negocian porcentajes. Planifican cómo dividir el imperio de mi primo entre ustedes. La sala explotó. Los accionistas hablaban unos sobre otros. Robert Chen golpeaba su mazo.
Marco señalaba la pantalla gritando sobre vigilancia ilegal y violaciones de privacidad. Pero ella miraba rostros, tal como Octorio le enseñó. 3 accionistas asentían. 2 más miraban a Marco con furia. Una ya estaba al teléfono, seguramente llamando abogados. Estaban ganando. Esto es un montaje, gritó Marco. Victoria está usando a esta chica para eliminarme porque es débil. Porque no puede manejar competencia. Todos aquí saben que las viejas formas están muriendo. Las familias deben evolucionar y él está demasiado atrapado en el pasado para verlo. Las viejas formas, dijo Octorio en voz baja, poniéndose de pie. No levantó la voz, pero de algún modo silenció toda la sala. Hablas de evolución mientras robas a la familia, mientras vendes tu propia sangre por ganancias. Caminó alrededor de la mesa hasta quedar frente a frente con Marco. Mi apellido significa lealtad, honor. Mi padre construyó este imperio con apretones de mano y cumpliendo su palabra. Tú vendiste eso por una casa en las Caimán y una parte del negocio de Vincent Castellano. El negocio se estaba muriendo bajo tu liderazgo. El negocio, dijo Octorio, cada palabra precisa y fría, estaba bien. Lo que no estaba bien era que robaras, mintieras, usaras la humillación de mi hija como truco publicitario para hacerme ver débil. La cara de Marco se puso blanca. No sé de qué estás. El incidente en La Varona, cuando tu gerente trató de echar a mi hija de 10 años mientras casualmente había cámaras grabando. Ese metraje fue filtrado a 3 medios en 1 hora. Por ti. Victoria dio un paso más cerca. Querías que yo pareciera incompetente, como si ni siquiera pudiera proteger a mi propia hija, para que las otras familias cuestionaran mi autoridad. Seguridad, dijo Octorio con calma. Por favor escolten al señor duque fuera del edificio. 2 hombres de traje oscuro aparecieron en la puerta. Marco miró alrededor buscando aliados. Pero los accionistas ya se alejaban, sacaban teléfonos, marcaban distancia. Incluso Vincent Castellano se levantó, ajustó su corbata y se preparó para salir antes de ser arrastrado al desastre. Esto no ha terminado, siseó Marco mientras seguridad lo sujetaba. Sí, dijo Octorio. Ya terminó. Se lo llevaron y la sala quedó en silencio. Ella seguía al frente, con la presentación aún iluminada detrás. Se dio cuenta de que estaba temblando. Señorita Chun, dijo Robertson, en nombre de la Junta quiero agradecerle su trabajo tan completo y contundente. Creo que tenemos lo necesario para votar. La votación fue unánime. Marco estaba fuera. 3 semanas después de la reunión, ella estaba en el cascarón vacío de la Verona. El restaurante seguía cerrado por renovaciones, o eso decía el letrero. En realidad, Octorio lo había cerrado para reestructurar toda la operación. Es extraño verlo así, dijo ella pasando la mano por la barra. Motas de polvo flotaban por la luz de la tarde. Tan silencioso. Victoria estaba cerca de la mesa 5, la misma donde todo empezó. Este lugar lo inició todo. Lucía sentada aquí sola. Tú defendiéndola. El plan de Marco cayéndose a pedazos. ¿Crees que él sabía? Preguntó ella. ¿Que todo su plan se desmoronaría porque una mesera no permitiría que una niña fuera humillada? Creo que Marco se concentró tanto en el panorama general que olvidó los detalles. Olvidó que pequeños actos de bondad pueden cambiarlo todo. Las últimas 3 semanas habían sido un torbellino. Marco enfrentaba cargos federales por fraude y lavado de dinero. Vincent Castellano había desaparecido, sus abogados alegando que solo era un consultor inocente. Toda la división de restaurantes había sido auditada con ella supervisándolo todo. Pero los cambios más grandes no eran en el negocio. Octorio había empezado a desmantelar las conexiones criminales que su familia mantenía desde hacía décadas. Operaciones de lavado cerradas. Alianzas dudosas disueltas. Incluso había contratado un equipo de abogados para convertir todo en operaciones legítimas. Mi padre estaría orgulloso,
le dijo una noche, agotado pero de algún modo más liviano, o tal vez horrorizado. Es difícil saberlo. ¿Por qué lo estás haciendo realmente?, preguntó ella. Porque tengo una hija que está viendo cómo vivo mi vida y quiero que esté orgullosa de mí, no que me tema. Ahora, en el restaurante vacío, ella vio a Vittorio tocar el borde de la mesa 5. Lucía pidió venir aquí ayer, dijo. Le dije que aún no estaba listo, pero insistió. Quería ver el lugar donde trabaja su ángel guardián. ¿Ángel guardián? Solo detuve a un idiota que le gritaba. Para ella, eso es exactamente lo que hace un ángel. Aparece cuando más lo necesitas. Se volvió hacia ella. Está mejor. Mucho mejor. El doctor Martínez dice que ha avanzado más en 2 meses que en los 6 anteriores. Es una niña fuerte. Lo es, pero necesitaba que alguien le mostrara que era seguro volver a ser fuerte. Ese alguien fuiste tú. Sintió el pecho apretarse. Las últimas semanas había pasado más tiempo con Lucía, ayudándole con tareas, enseñándole sobre interés compuesto y contabilidad básica, escuchándola hablar de su mamá. Me contó sobre el accidente, dijo ella en voz baja, y sobre cómo a veces se siente culpable por haber sobrevivido. ¿Qué le dijiste? Que le hablé de mi abuela, cómo murió cuando yo tenía 17, justo antes de la universidad. Cómo me sentí culpable por años porque nuestra última conversación fue una discusión sobre mi carrera. Ella quería que fuera doctora. Yo quería estudiar contabilidad. No sabía eso. No lo cuento mucho. Pero le dije a Lucía que la culpa es solo amor sin un lugar donde ir. Que su mamá no querría que dejara de vivir por dolor. Querría que viviera lo suficiente por ambas. Victoria se aclaró la garganta, conmovido. Después de eso, ella vino a mí y preguntó si podíamos visitar la tumba de su mamá. No había podido enfrentarla desde el funeral. Fuimos juntos. Le habló a su mamá de ti, de la escuela, de todo. Habló por 1 hora. Ella sintió las lágrimas arder. Eso es maravilloso. Tú le diste eso. Le diste el valor para llorar como debía. Él se acercó más. Nos diste más de lo que imaginas. El aire entre ellos estaba cargado, familiar por las muchas noches de trabajo juntos, pero distinto ahora, más pesado, lleno de posibilidades. Victoria, estoy reestructurando la empresa, dijo él. Haciendo todo legítimo, cortando lazos con el negocio antiguo. Va a tomar años y va a ser complicado, pero lo estoy haciendo. Lo sé. Estoy orgulloso de ti. Quiero que seas parte de esto, no solo como auditora, sino como directora financiera. Sus ojos se abrieron. Ese es el trabajo de Sara. Sara se va a jubilar. Lo ha querido hacer durante años, pero se quedó por lealtad. Ahora está lista para dar un paso al costado, y necesito a alguien en quien confíe completamente. Alguien que ponga la honestidad por encima de todo. Alguien que no tenga miedo de decirme cuando me equivoco. Eso es una gran responsabilidad. Lo sé. Por eso te lo estoy pidiendo, hizo una pausa. ¿Hay algo más? Algo personal. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Estos últimos 2 meses trabajando contigo, viéndote con Lucía, viendo quién eres cuando la presión está encima. Has cambiado mi vida. Nuestras vidas. Victoria, no. No te estoy pidiendo una respuesta ahora, dijo rápidamente. Sé que esto es complicado. Soy tu jefe. Vengo con cargas, con una hija y un pasado que no está completamente limpio todavía. Pero necesito que sepas cómo me siento. Cómo nos sentimos los dos. Como si hubiéramos sido llamados. La puerta del restaurante se abrió. Lucía entró corriendo, seguida por Tomás, que encogió los hombros disculpándose. Papá. La cara de Lucía brillaba de emoción. Tienes que ver lo que hice. Le entregó a Ara una carpeta. Dentro había un dibujo hecho a mano.
3 personas sentadas en una mesa sonriendo. Un hombre, una mujer y una niña, y sobre ellos, en letras cuidadas, decía mi nueva familia. Miró a Lucía, luego a Octorio, cuyos ojos brillaban de manera sospechosa. Sé que mi mamá no puede volver, dijo Lucía seriamente. La doctora Martínez dice que está bien aceptarlo, pero también dijo que las familias pueden crecer. Ese amor no se acaba solo porque lo compartas con nuevas personas. Miró entre ellos con la honestidad devastadora de un niño que aprendió demasiado joven que la vida es frágil. Así que estaba pensando que tal vez podríamos ser una familia, los 3, si está bien. Se inclinó para estar a la altura de los ojos de Lucía. Cariño, eso tampoco es realmente decisión mía. Si lo es, dijo Octorio en voz baja. Si tú quieres que lo sea. Ara miró a este hombre que le había ofrecido un trabajo cuando no tenía nada, que confió en ella con sus secretos, que la dejó entrar al corazón sanado de su hija. Este hombre que estaba tratando de ser mejor, de construir algo bueno a partir de bases complicadas. Quiero un puesto de directora financiera, dijo finalmente. Y quiero tiempo. Tiempo para hacer esto bien, sin prisas, sin presión. De acuerdo. Y quiero seguir ayudando a Lucía con su tarea. Por favor, hazlo. Sus matemáticas me superan. Lucía se rió. Y Victorio. Ara se levantó, encontrando su mirada. Quiero ver a dónde va esto. Todo. El negocio, la familia, todo. Pero despacio, con cuidado, sonrió. Esa sonrisa genuina que ella había llegado a valorar. Despacio y con cuidado. ¿Puedo hacer eso? Lucía tomó las manos de ambos. ¿Eso significa que te quedas? Sí, cariño. Dijo Victoria, mirando a Lucía, me quedo. 6 meses después, recibió una carta certificada en su nueva oficina, la suite de la directora financiera en el piso ejecutivo. Dentro había una sola hoja de papel y un sobre más pequeño sellado marcado como abrir primero. Desdobló la carta reconociendo la caligrafía de Torio. Inmediatamente, hace 6 meses entraste a una reunión de accionistas y me ayudaste a salvar mi empresa. Pero más importante, me ayudaste a salvarme a mí mismo. Me mostraste que el poder construido sobre el miedo es vacío y que la verdadera fuerza viene de la honestidad. La apertura de la Verona es esta noche. He incluido algo que espero aceptes, no como pago por lo que has hecho, sino como reconocimiento de lo que te has convertido para nosotros. La reserva es a las 7. Código de vestimenta, ven como eres. Ara abrió el sobre más pequeño con los dedos temblorosos. Salió un título de propiedad. Su nombre estaba impreso en la parte superior en texto legal oficial. Chun, propietaria, Restaurante La Verona. Lo leyó 3 veces, segura de que estaba malinterpretando. Su teléfono sonó. Victoria. Antes de que digas que no, comenzó. Esto es una locura. Es justicia. Perdiste tu trabajo defendiendo a mi hija en ese restaurante. Ahora es tuyo. Victoria, no puedo aceptarlo. Sí, puedes. Ya presenté los papeles. La Verona es completamente tuya. Sin condiciones, sin ataduras. Lo que hagas con ella es completamente tu elección. Miró el título, abrumada. No sé cómo manejar un restaurante. Por suerte para ti, estás saliendo con alguien que tiene 12 de ellos. Pudo escuchar la sonrisa en su voz. A las 7. No llegues tarde. Lucía ha estado cocinando todo el día. ¿Lucía ha estado qué? Ya verás. Tomás la llevó a la Verona mientras el sol se ponía sobre la ciudad. El restaurante brillaba con luz cálida, y a través de las ventanas, pudo ver que había sido completamente transformado. La decoración pesada e intimidante había desaparecido. En su lugar había maderas más claras, colores más suaves y una apertura que hacía que el espacio se sintiera acogedor en lugar de exclusivo. Tomás abrió la puerta.
Señora Chun, su restaurante la espera. Adentro, sonaba música suave. Las mesas estaban vacías, excepto una. La mesa 5. Victoria se levantó al entrar, vistiendo un traje oscuro, pero sin corbata. Lucía se sentó a su lado con un vestido azul marino, prácticamente saltando de emoción. Llegaste. Lucía se levantó y tomó una mano. Ven a ver, ven a ver. La llevó a la mesa 5 donde esperaban 3 puestos. Pero lo que llamó su atención fue la pequeña placa montada en la pared detrás de la mesa. Mesa 5, donde comenzó el coraje. Papá dijo que aquí me defendiste, explicó Lucía. Así que la hicimos especial. Esta mesa siempre está reservada para personas que necesitan defensa, como un lugar seguro. Su visión se nubló con lágrimas. Lucía, eso es hermoso. Fue idea de ella, dijo Torio, acercándose a pararse junto a ellos. Todo el concepto del restaurante. Quería que fuera un lugar donde todos se sintieran seguros, donde nadie fuera expulsado por ser diferente, estar solo o tener miedo. Vamos a tener cenas comunitarias todos los domingos, agregó Lucía, para personas que no tienen familia y becas para niños que quieren aprender a cocinar ¿Y vas a dejar que se sienten antes de contarle todo el plan del negocio? Interrumpió Torio suavemente. Se sentaron en la mesa 5, el mismo lugar donde todo había cambiado, y Lucía les sirvió pasta que había hecho con el chef, un poco pasada, pero llena de amor. ¿Cómo se siente?, preguntó Torio mientras comían. Ser dueño de un restaurante. Aterrador. Abrumador. Perfecto. Ara miró alrededor del espacio transformado. No puedo creer que hayas hecho todo esto. Yo no lo hice. Sí lo hiciste. Convertiste la humillación en honor. Tomaste el peor momento de la vida de Lucía y lo convertiste en el comienzo de algo bueno. Este restaurante no se trata solo de comida. Se trata de lo que nos enseñaste. Que defender a alguien, luchar por lo correcto, eso importa. Lucía cruzó la mesa y tomó la mano de Ara. Me salvaste ese día, no solo del gerente malo. Me salvaste de sentirme invisible, como si no importara. Siempre he importado, dijo suavemente. Ahora lo sé gracias a ti. Terminaron la cena mientras las luces de la ciudad se encendían afuera. Torio contaba historias sobre las renovaciones, sobre el chef que había contratado especializado en enseñar habilidades culinarias a jóvenes, sobre su visión de convertir la Verona en algo más que otro restaurante caro. Estoy haciendo todo bien, dijo en voz baja. El negocio, el legado familiar, todo. Es lento y algunos días parece imposible, pero lo hago por Lucía, por mí mismo. Extendió la mano y tomó la otra de Ara. Así los tres formaron un círculo conectado. Y por ti, porque me mostraste cómo es la integridad, incluso cuando cuesta todo. Los miró. Este hombre que está reconstruyendo su vida con honesta dolorosa y esta chica que está aprendiendo a confiar y a reír de nuevo, y sintió algo asentarse en su pecho. Esto era familia. No perfecta, no simple, pero real. Entonces, dijo Torio con una sonrisa, ¿qué quiere hacer primero la nueva propietaria de la Verona? Miró alrededor del restaurante, a la mesa 5 con su placa sobre el coraje, con las luces cálidas y el espacio abierto diseñado para acoger en lugar de intimidar. Quiero abrir las puertas, dijo ella. Quiero llenar este lugar con personas que necesiten un lugar seguro donde pertenecer. Entonces eso es exactamente lo que haremos. Lucía apretó sus manos juntas. Juntos, repitieron Ela y Torio. Afuera, la ciudad vibraba con vida. Dentro de la Verona, en la mesa 5, donde todo comenzó, 3 personas se sentaron bajo la luz cálida, una familia formada no por sangre, sino por coraje, honestidad y el simple acto de defender a alguien que lo necesitaba. Y por primera vez en más tiempo del que podían recordar, todos sintieron que finalmente habían llegado a casa. Fin.